Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Este es Me Escogió la Noche y vamos a hablar hoy del tema que hemos venido hablando aquí en este programa desde hace algunos días. Muchas cosas han pasado desde el domingo 2 de octubre, desde que se llevó a cabo el plebiscito para buscar la refrendación de los acuerdos entre el gobierno nacional y las FARC, acuerdos de La Habana. Pues ganó el no y de ahí en adelante han pasado muchas cosas, premio Nobel incluido, propuestas para reorganizar los acuerdos, movilizaciones multitudinarias en las principales ciudades del país y muchas cosas de las que hay que hablar sobre este asunto, porque lo que la gente quiere, según esas movilizaciones de las que estábamos hablando, es que se llegue a esos acuerdos rápidamente, porque hay, digamos que un clamor generalizado de que debe cesar este conflicto, al menos con este grupo armado, y ahora se conoce también la iniciación de la fase pública del proceso de paz con el ELN. La gente, podemos decir en términos generales, que está cansado de esto que muchos dicen que no es guerra, conflicto. Guerra le llamamos todos porque hay bandos y hay muertos y hay una cantidad de efectos sobre un país que deja este conflicto armado. Para hablar de lo que ha pasado, porque esto es como una novela, todos los días hay un capítulo distinto, pasan cosas. Pues para hablar de este tema hoy hemos invitado a nuestros invitados. Voy a comenzar con John Fernando Mesa, coordinador para Antioquia de Redepaz. John Fernando, gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches a todos los compañeros. Sí, o sea, una semana de reflexión, una semana para mirar qué ha pasado en La Paz, qué ha pasado en nuestro país, qué ha pasado en el departamento de Antioquia y qué ha pasado en Medellín. Yo creo que va a estar bueno el tema, porque es mirarlo desde esos ángulos y desde esa amplitud que nosotros tenemos en la conceptualización de lo que es la paz. Gerardo Vega, de la Fundación Forjando Futuros. Gracias, Gerardo. Germán, muchas gracias a ustedes, muy amables con todos los televidentes. Sí, efectivamente ha sido una semana fuerte, de dolor, creo, para el país, que nos liga más al atraso que al futuro de Colombia. Luis Fernando Quijano, presidente de la Corporación Corpades. Un saludo especial para los compañeros de la mesa, para todos los televidentes y decirles que sí, ha sido una semana importante para el país y una semana donde pasamos del limbo a un momento de oscuridad y hoy estamos como nuevamente activados en el tema de que la paz es lo primero. Esperanza. Sí, mucha. Alex Rúa, estudiante y promotor de estas marchas que se han llevado aquí a cabo en la ciudad de Medellín. Alex, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a la invitación, un saludo a los televidentes y a los que nos están acompañando. Bueno, acá estamos para conversar un rato sobre la agenda que ha estado un poco movida en la ciudad y en el país en los últimos días. Yo quiero que volvamos a hablar de un asunto que yo tengo que hablar en primera persona. A mí me pareció impactante, me pareció terrible, grave y parece que no le hemos dado, o al menos algunos no le han dado la importancia a este asunto, y fue las revelaciones que hiciera el gerente de la campaña del no del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez. Esta entrevista que le concedió al diario La República, donde contaba cuál fue la estrategia que utilizaron para convencer a muchas personas, no a todas, eso lo tenemos que aclarar, porque ahora va a resultar la gente, yo voté a conciencia, yo leí todos los acuerdos, yo no fui ahí, yo no estuve en ese grupo. Pero hay que reconocer que de cualquier estrato la gente a veces se deja convencer de ciertos mensajes que llegan de determinada forma. Este asunto de venderle mentiras a la gente, de decir una cantidad de verdades a medias, de desinformar, de aterrorizar a la gente para que vote en uno u otro sentido, pues podemos decir que si no fue la mayoría de gente que votó influenciada por esto, pues sí, digamos que desniveló la balanza a la hora de los votos en el plebiscito. Quiero comenzar por John Fernando. Hablemos de esto, porque aparece el día siguiente de este escándalo otra noticia y luego el premio Nobel y otras cosas y se nos va quedando allí como en la lejanía del asunto y como que ya no importa lo que pasó. Eso sigue siendo grave, John Fernando. Bueno, la idea es que hay que mirarlo más en el contexto, ¿cierto? Si lo vemos como una respuesta política de que la mentira, tristemente en Colombia, muchos políticos utilizan siempre la mentira para fortalecer sus plataformas. Es un llamado que nos tenemos que hacer todos como sociedad, decir, bueno, a nivel de la política y desde la pedagogía política, ¿qué es lo que está pasando? Si la realidad cultural es que vivimos engañados, no solo por este momento del no,
sino que es que la política en la construcción que se está haciendo pedagógicamente, qué es lo que está pasando. Tres, vemos la división tan grande que se está dando en el país, o sea, no solo es decir, hay una gente que le está apostando al sí o al no, creo que es que mucha gente está cansada, está sin esperanza, hay gente que no ve qué puede pasar, pero también creemos que habemos muchos que seguimos jalonando, que seguimos empujando a la ciudadanía a decirle, mira, que sí es posible generar cambios, que sí es posible motivar a la gente para que mire la paz desde otra visión. Creo que mucha gente dice, no todo lo que pasó el domingo 2 de octubre fue malo. Creo que también se ha visto que la movilización ha llegado a otro término, que las organizaciones que trabajamos por la paz, los derechos humanos y la no violencia nos estamos juntando para ver otra oportunidad. Creo que la sociedad ha reflexionado en torno a lo que es la paz y la guerra. Entonces, no todo lo del 2 fue oscuro y fue triste. Creo que también es la oportunidad de generar una nueva corriente, un nuevo movimiento en el país para mirar qué es la paz. Gerardo, le escuchaba yo, o lo vi más bien en un noticiero nacional de una organización X, al exalcalde de Bogotá, Jaime Castro, le preguntaban sobre este asunto de lo de las mentiras estas, de la estrategia de desinformar para obtener el voto en determinado sentido. Y él decía, el mismo Juan Carlos Vélez reconocía que hubo una tergiversación de la verdad, pero luego decía este señor Jaime Castro, a quien pues respetamos mucho, pero ese día sí cambió un poquito la opinión, y decía él, pero ¿qué campaña no miente? Lo que a uno le queda, lo que a uno se le viene a la cabeza cuando escucha a una persona como Jaime Castro decir, ¿qué campaña no miente? Es algo así como, si usted roba, pues yo también puedo robar porque eso es costumbre entre todos. Si usted mata, pues yo también puedo matar porque el hecho de que otros lo hagan hace que yo me sienta con derecho de hacerlo. Parece que eso es como la lógica que estamos aplicando ahora. Para mí está claro que hubo un crimen, un delito, que se llama fraude electoral, y otro delito que es concierto para delinquir. Los que se pusieron de acuerdo para estafar, para engañar de esa manera al elector cometieron un delito. Tan es así que ya la Fiscalía dijo claramente que hay apertura de la investigación. Van a empezar la investigación porque hay 2 delitos cometidos allí en lo que se ve por encima. Además de ello, llevaron a grandes empresas a financiar ese engaño, a financiar ese delito. Se habló de Ardila Lule, se habla de Postobón, se habla de RCN, que financiaron, que apoyaron la campaña a sabiendas de que había un fraude. El fraude era la forma como se decía sobre los acuerdos. Claro, es fraudulento decir que a los pensionados le iban a quitar la pensión para dárselo a los guerrilleros. Es fraude decir que a los taxistas le iban a quitar el taxi para dárselo a los guerrilleros. Es fraude decir que allí en los acuerdos estaba la ideología de género y que todos los hijos de los colombianos iban a ser homosexuales porque estaban en los acuerdos. Eso es fraude. Y quienes se pusieron de acuerdo para hacerlo de esa manera cometer un delito. El delito del fraude y del concierto para delinquir. Esa posición fue engañosa. Por eso no es legítimo los resultados dados el domingo pasado, el 2 de octubre, con el plebiscito. Luis Fernando, ¿qué tanto pudo influir esto? Es decir, uno ve en las redes sociales la gente, digamos, que sale a defenderse, a decir, no me traten de manipulable, que yo leí los acuerdos y yo voté porque no me gustan las FARC, porque yo voté a conciencia. Pues claro, y el que de pronto fue manipulado no lo va a confesar, no va a decir, claro, yo me dejé meter este cuento, pero tal vez ahora nos van a hablar los jóvenes de este tema de las marchas, porque parece que hay como una especie de arrepentimiento después de los resultados del plebiscito. ¿Qué tanto pudo influir? ¿Será que sí hubo un desbalance por estas verdades a medias que se dijeron? Lo que tenemos claro es que hay una gente que hizo una campaña, primero jugando con el miedo, jugando con toda la desinformación que durante años se ha tejido sobre el conflicto armado en Colombia, y una gente que hizo una campaña sobre la base de que sus contrarios, los del sí, o una parte del sí, no estaba haciendo la debida campaña. O sea, los del no ubicaron más las zonas urbanas, jugaron con esos miedos de las zonas urbanas y obviamente otra cantidad de intereses, y lograron pues canalizar una cantidad de personas. Pero cuando sale Juan Carlos Vélez a decir, mire, nosotros hicimos toda esta estrategia, yo le voy a reconocer que fue el único que lo ha dicho. Yo quisiera ver a los sacerdotes en algunas iglesias de Medellín, del Valle de Aburrá, ellos saben quiénes.
que estuvieron diciendo en el púlpito una cantidad de sandeces frente al tema de la paz. Y algunos pastores cristianos No, y también. pastores evangélicos, muchos. Hasta Mire, Satanás metieron ahí. mira, hay algo grave, hermanos y compañeros, y a todos los televidentes. Hombre, niños de 8 o 9 años recibiendo la dosis negativa de sus mismos profesores, hablándoles en contra, diciéndoles por qué iban a votar no, por qué le debían decir que no. Hasta los niños los metieron al ¿En juego. escuelas y colegios? Sí, en escuelas y colegios, no en todo, pero ocurrió. Entonces, en últimas, pues esto lo hicieron con miedo. Yo, después de que pasa el plebiscito, lo que puedo decir, del limbo se abrió la puerta de luz. Y es que ya entendimos que el tema de la paz es tan importante y eso llevó a que los jóvenes, a que mucha gente se volcara a las calles y eso, hombre, eso le abre otro segundo aire, Gerardo, al país, porque uno ve al país uniéndose en torno porque ya sintió que podíamos volver a la guerra. Y yo creo que los del no terminan haciendo un favor a que este país se una en torno a una cosa importante, el tema de paz. Muy bien. Alex, usted que ha estado organizando estas marchas, nos contaba pues que esto surgió en Bogotá realmente con un grupo pequeño de jóvenes y se extendió a Medellín y también en Cali, lo vimos el fin de semana y va a haber una marcha más grande más adelante. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice Luis Fernando Quijano de que mucha gente ahora está pensando distinto a como pensaba el día que votó en el plebiscito? Muchas de esas personas que conforman esos movimientos sí son realmente, o unos que no votaron, unos que votaron por el no y otros que se abstuvieron. Pues a ver, lo primero que yo creo que hay que reconocer es que en este momento estamos en un ambiente donde, primero, el 2 de octubre se generó una sorpresa, tanto para los que estaban jalonando el sí como para los que estaban jalonando el no. Y eso se termina mostrando con las declaraciones que hace la Mesa de Unidad Nacional, el presidente, y la reacción incluso del uribismo que al principio sale y dice, ¿qué va a proponer? No sé, déjeme, yo lo pienso. Y un segundo asunto, y es que a partir de los efectos del 2 de octubre se está generando una sorpresa en términos de la respuesta de la gente, en ese sentido de que nadie, por lo menos, tenía en los cálculos que la gente iba a reaccionar como estamos reaccionando la ciudadanía activa en términos de preocuparnos por la posibilidad de que vuelva a escalar el conflicto. Entonces, desde esos dos asuntos, es evidente que pues los protagonistas han sido en los jóvenes, pero también es cierto que por lo menos en la marcha que nosotros tuvimos el viernes, también habían señoras en tacones, habían niños de 5 años, niñas de 6 años, las víctimas, había una pluralidad dentro de esa movilización. Y pues también nosotros alcanzamos a reconocer personas que por la misma referencia algunos conocidos nos decían, aquí hay personas eventualmente que votaron por el no. Incluso hay otro asunto y es que pudo haber sido un asunto de que los que no participaron a pesar de que estaban a favor en esas elecciones sintieron algún sentimiento de remordimiento con la posibilidad de que volviéramos a escalar el conflicto. Entonces esto se suma a lo que ustedes estaban planteando ahorita sobre la clase política, sobre la resistencia que tiene el ciudadano común a la política por los fenómenos que nosotros encontramos en la política tan negativos de corrupción, de clientelismo, y esto ha generado este caldo de cultivo para la reacción de la ciudadanía. Señores, Premio Nobel de Paz. Y como era de esperarse, pues no a todo el mundo le cayó bien eso. Mucha gente le reconoce al presidente Juan Manuel Santos el esfuerzo que hizo y eso también tuvo en cuenta el Comité Noruego para otorgarle el Premio Nobel de Paz a Juan Manuel Santos. Pero uno escucha y lee y ve los comentarios y las entrevistas de las mismas personas que están promoviendo o promovieron el no en el plebiscito y hasta vimos en noticieros diciendo que había una oposición de muchos medios de comunicación a que se le hubieran dado a él. Pero ya lo tiene. Y ya anunció que lo va a donar, el premio económico, los dineros a las víctimas. Pero eso sí sirve, como decía la señora, que la señora del Comité Noruego decía es que es para las víctimas, es para dar un impulso. ¿Será que sí sirve un premio Nobel, pues con tantas críticas, para darle un impulso a estos acuerdos y lograr que se destrabe lo que se trabó? Gerardo. Yo creo que es un espaldarazo contundente al acuerdo, porque Noruega ha estado allí los 6 años de trabajo desde que se inicia esta labor por la negociación. Entonces es su respaldo decidido. No salió en el plebiscito, pero un respaldo contundente. Por dos cosas.
Yo creo que aquí lo que se juega hacia el futuro de Colombia es la verdad. Y creo que lo que al expresidente Uribe le preocupa es la verdad, la cadena de la verdad, cómo romper la cadena de la verdad. Porque allí está el tema de falsos positivos, allí está la participación que ha tenido históricamente en fomentar las convivir, de las convivir sale el paramilitarismo, y allí donde se rompe la verdad. Creo que es el punto central con el expresidente Uribe. Por eso veo difícil que renegociar la parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahí no habrá un camino práctico para hacerlo, en mi opinión. Eso y el tema de las tierras. Mire que lo que se ha presentado el día domingo pasado por parte de los planteamientos del expresidente Uribe tienen que ver con eso, con la Jurisdicción Especial para la Paz, y dos, tienen que ver con el tema de tierras. Y reclaman un punto que no está en los acuerdos, que es la buena fe exenta de culpa en el proceso de restitución de tierras. No quieren que se llegue allá. Para explicarlo de otra manera, es lo que le pasó a Pretel. Pretel dice haber comprado unas tierras en un pleno centro dominado por grupos paramilitares en Córdoba y Sucre, y entonces dice que no se dio cuenta. Gangazos. Sí, gangazos. Es como comprar el reloj o el celular en la mitad de la ciudad y que uno sabe que atrás hay una tragedia. Ellos sabían que eso estaba pasando. Y entonces ese paramilitarismo y paraempresariado que creció sus riquezas y acumuló tierras, no quiere que se llegue allá. No quiere que se llegue allá porque quienes acuden a ese tribunal no son solamente los de la FARC, pueden acudir, los de la FARC deben acudir, pero pueden acudir los militares y pueden hablar de falsos positivos, o pueden hablar los civiles que financiaron y patrocinaron la guerra, y entonces allí se puede hablar del tema de las tierras. Venga, tenemos que ir a la pausa, pero ese tema creo, en mi opinión, es el tema central por los cuales no han querido aceptar los acuerdos. Pero venga, antes de ir a la pausa y luego le preguntamos a nuestros demás invitados sobre ese mismo tema, pero antes de la pausa, repito, usted acaba de decir que se van a destapar muchas cosas ahí en esta justicia, este tribunal especial. La transicional. Exactamente, pero entonces no le estaría dando usted la razón al expresidente Uribe y a todos ellos cuando decían es que van por la cabeza de Uribe. Entonces aquí van a remover cosas y no sería... Ya no hay preocupación de que los empresarios ven, es que el plebiscito ya pasó. Ya lo que nos queda es la verdad. El plebiscito ya pasó y lo ganaron por una pequeña minoría los del no. ¿Cuál es el temor de ellos? ¿Cuál es el temor? Por eso se hizo una operación fraudulenta, para que no se llegue a la verdad. ¿Y la verdad cuál es? Esa que estamos diciendo, el tema de falsos positivos y el tema del paraempresariado que se enriqueció con 6.500.000 hectáreas que fueron despojadas en este país y llegaron allá. Quienes deban ir, deben confesar y deben aportarle a la verdad. Ahí está el tema. En mi opinión, ese está el tema. Muy bien. Y ya no hay preocupación, pues que digan cuáles empresas financiaron. Es que ya no hay votaciones de por medio. ¿Qué preocupación hay que esas empresas apoyen o no apoyen? ¿Apoyen o no apoyen? ¿Qué? Si ya no hay votación de por medio. Muy bien. Lo que necesita el país es saber la verdad. Hacemos una pequeña pausa y en segundo regresamos para seguir hablando sobre cómo va este proceso de paz. ¿Acuerdos para cuándo? Es la pregunta que nos hacemos esta noche. Ya regresamos. Los dientes son nuestra carta de presentación. Si usas prótesis removible o caja de dientes, esto está afectando tu autoestima. Si sientes inseguridad cuando estás comiendo con otras personas y haces hasta lo imposible para que tu pareja no se dé cuenta de tu situación, debes estar muy pendiente porque muy pronto te tendremos la solución y todo esto será cosa del pasado. El ahorro efectivo, la frescura, calidad, abundancia y el servicio estarán presentes como siempre en nuestras tiendas. Te esperamos en Eurosupermercados del 30 de septiembre al 17 de octubre para que vivas nuestro aniversario Euro. Gracias por continuar con nosotros. ¿Acuerdos para cuándo? Eso es lo que mucha gente se pregunta. Y cuando veíamos esas marchas organizadas por los jóvenes en todo el país y primero en Bogotá, mucha gente, muchas personas, y ahí están haciendo inclusive una vigilia, un plantón, no sé cómo le llaman a eso allí, un campamento en la Plaza de Bolívar, hasta que se llegue a algo. Esos jóvenes, y está creciendo el número, hasta personas de otros países están llegando a apoyar esto. También lo vimos en Medellín y el fin de semana en la ciudad de Cali. Y la idea es, y yo también aprovecho aquí para hacer la invitación, tenemos que marchar todos. Hay que hacer una marcha gigantesca, ojalá al mismo tiempo en las mismas ciudades, en todas las ciudades, para que se vea realmente qué es lo que queremos en este país. Yo les preguntaba a todos antes de la pausa sobre qué tanto sirve un premio Nobel de Paz, porque es que le llovieron críticas, inclusive de diarios internacionales,
que hay muchas cosas raras, el Wall Street Journal, que después nos dimos cuenta que había sido Uribe integrante de la junta directiva del grupo al que pertenece ese periódico, y estaban diciendo que se lo merecía más él por el tema de la guerra, es decir, dar bala también pacifica, según decía el artículo de este periódico. En fin, y en España también, críticas al premio Nobel entregado a Juan Manuel Santos. Pero la idea es, ahí está el premio Nobel, ahí está el espaldarazo que todo el mundo dice, y ahí está el dinero que va a ser dedicado a las víctimas, según dijo él en Bojayá. Pero entonces, ¿será que a la gente, a las FARC, a los que votaron no, a los voceros de estos grupos y al mismo gobierno, es el tener ese peso de un premio Nobel sirve para que avancemos más rápidamente, Luis Fernando? Pues el premio Nobel sirve para varias cosas. Primero, que el mundo muestra que está apoyando la paz en Colombia, y es una lección para los colombianos. En un país donde se gana un Nobel de Paz y la gente, no toda, una parte de la gente no apoya la paz. Lo mismo cuando Gabo se ganó el premio Nobel de Literatura, en un país que no lee. Y eso lo leí en una cosa en Facebook, me llamó la atención, porque pareciera de verdad. Lo segundo es que ojalá el premio Nobel le hubieran dado a Rodrigo Londoño también. Pero, a ver, ahí sí a todos, si hubiera sido prudente, porque... Claro, a ver, Luis Fernando, las FARC tienen un asunto de guerra y paz. Pero venga. En un asunto las dos partes firmaron, ¿no? Lo que yo digo es, mire... Pero venga, permítame, yo le digo una cosa. Y tercero, debieron haber compartido con las víctimas, claro que sí. Pero venga, es que aquí tenemos un invitado el otro día y nos decía, aquí las FARC es más desprestigiada, el único que supera en desprestigio a las FARC es el Congreso. Es decir, la gente no quiere a las FARC. Y darle un premio Nobel a Timochenko. A Rodrigo Londoño. A Rodrigo Londoño, pero como no se frustró todo, sí, todavía sigue siendo Timochenko. ¿Eso no era un mal mensaje? No, vea, yo creo que hay que ser claros, si es que aquí se está cerrando la puerta de una guerra de 52 años. Dos partes se pusieron de acuerdo, y una parte del país aprobó eso. O sea, las víctimas, si usted mira las zonas donde votaron por el sí, fue en las zonas donde más víctimas ha dejado el conflicto. Y esa gente apoyó, Rodrigo Londoño y Juan Manuel Santos, hubieran sido merecedor del premio Nobel de Paz. Y lo otro, cuando se habla de desprestigio, la pregunta es las 15 millones de hectáreas de tierra, o 13 o 12, Gerardo, ¿en manos de quién están? Que yo sepa, no es en manos de las FARC. Que yo entiendo, es en manos de muchos hombres, dizque muy legales, muy empresarios, muy disque serios. O testaferros. Y que han financiado la guerra en Colombia, ojo. Es que hablar de desprestigio en un país donde los medios de comunicación, los grandes medios, tienen intereses, pues es muy fácil. Venga, yo tengo desprestigiado a esto. Pero la pregunta es, ¿cuántos empresarios, cuántos de esas personas que se llaman tan dignas han financiado la guerra y tienen miedo de responder por eso? Alex, los jóvenes, ¿qué piensan de un premio Nobel? Ustedes, cuando estaban convocando esas marchas, cuando les llegó esa información desde Bogotá y se conoce lo del premio Nobel, ¿esto los motiva para salir a la calle? Pues a ver, por un lado, el asunto, hay que diferenciar el tema económico, el premio económico que le dan al presidente, que eso termina siendo un asunto simbólico. Y por el otro lado, hay que entender eso como desde un gesto político, como lo han planteado ustedes, en términos en apoyo de la comunidad internacional al proceso de paz. Pero ese asunto que plantean algunos de la posibilidad de habérselo dado o compartido al comandante de las FARC, yo creo que justamente puede ir en contravía de lo que estamos planteando algunos, y es, mirémonos a partir de lo que nos podemos poner de acuerdo, porque estoy seguro que eso hubiera generado mucha polémica y hubiera fragmentado más la sociedad colombiana. Y en ese sentido, de pronto, esa ha sido la orientación y el llamado que nosotros hemos hecho desde la ciudadanía común y corriente, y es plantear, hombre, miremos qué es lo que nosotros, por lo menos, en lo que nosotros nos podemos poner de acuerdo. Y por eso, a veces, nosotros incluso lo que estamos planteando es, no le vamos a decir que hágale en esto o hágale en esto a los acuerdos, pero hágalo rápido, porque nosotros no estamos dispuestos a quedarnos eternamente, como pasó en Chipre, donde se perdió un plebiscito y donde todavía no han resuelto ese conflicto allá. Y pues ese es un llamado a evitar que se siga generando estos ciclos de violencia en el país, que todos los hemos sufrido directa o indirectamente. Yo, Fernando, ¿usted está de acuerdo con que hubiera sido un error incluir a Timochenko en el premio Nobel?
Lo que pasa es que habría que, si hubiese ganado el sí, no hubiese sido como el problema. Recordemos también en la historia de los premios Nobel, siempre cuando se le dan, pues, cuando se ha terminado un conflicto armado, siempre se le dan como a las dos partes, ¿cierto? Aquí fue diferente, fue porque no ganó el sí. Si hubiera ganado el sí, de pronto sí lo hubieran visto. De todas maneras, el premio Nobel venía también cantado, o sea, hace 3 años estaba diciendo que Juan Manuel Santos siempre estaba siendo protocolizado y nominado para este premio, entonces tampoco fue como una cosa que nos dijeron, no estaba nominado, entonces hay que verlo también. Como dijo Gerardo, es un respaldo y un espaldarazo de una parte de la comunidad internacional hacia la confrontación, para el fin de la confrontación con las FARC. El premio Nobel significa una gran apuesta para los colombianos. Yo creo que el premio Nobel nos lo ganamos todos los que trabajamos por la paz, los que trabajamos por la visión de los derechos humanos y por una Colombia distinta. Entonces creo que aquí también esa dinámica, lo mismo cuando se anuncia en la carta que dice que es para las víctimas, es poner a pensar este país hacia dónde va. Y creo que ahí el premio Nobel es decir, mire, es la oportunidad de que este país mire distinto. Así hayan muchos contradictores, así mucha gente no crea que el premio puede servir, pero creo que es un gran aliento, es una nueva apuesta para que los acuerdos directos con las FARC logren a fin término. Gerardo, 400 empresarios, lo más reciente, una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos y también a los negociadores o a los promotores del no y a las FARC para tratar de agilizar este proceso. Aparecen figuras como gente de la organización Ardila Lule, Manuel Santiago Mejía, David Bojanín, claro, a la gente del no, por supuesto. David José Félix Laforí, es decir, ¿qué es lo que busca esta gente, estos empresarios a enviar esta carta? ¿Es una presión, es apoyo, qué es? Yo creo que hay el afán de la estabilidad de la economía en el país y por eso plantean ese tema de esa manera. A mí esas cosas me parece un poco, pues bien que lo hagan, ¿cierto? Pero hay que decir cómo, no nos podemos quedar en lo general. Por eso también dicen cuando se une la gente del sí, la gente del no, pues muy bien, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Para qué se juntan? Yo creo que hay que llegar, y es a la mayoría de la gente que se abstuvo en el país, a la gente que no votó, ¿por qué no vota? ¿Por qué no llega? ¿Cierto? Seguir dirigiéndonos a los que no, a los que dijeron no, yo creo que es hasta chocante, ¿cierto? A los que dijeron no, votaron por alguna razón. A conciencia, o los engañaron, o fue fraudulenta su situación porque no se dieron cuenta, pero hay que dirigirse a la gran mayoría de ese país que no vota. ¿Por qué no somos capaces de llegar con ellos? ¿Por qué no hay una motivación? ¿Por qué los jóvenes hoy en día no quieren saber de la política? Claro, salen, se movilizan con mucha fuerza, con mucho entusiasmo. Pero no ahora, pero ahí está la pregunta, el tema del voto. Hay que ayudar a decidir los grandes conflictos del país. Por eso me parece a mí que tiene que ser las propuestas y develar la verdad. Muchas veces nos quedamos en la mitad, como que sí, no, y entonces es lo que nos pasa, que no se toman definiciones. El no ganó porque tenía un mensaje contundente también, engañoso pero contundente, que era que la FARC no iba a la cárcel, 2, que les iban a dar cargos políticos, y 3, que le iban a dar unas pensiones de plata. Con tanto desempleo, con tantas circunstancias, con tanta impunidad, pues claro, con una situación engañosa, ganó de manera clara un mensaje único. Acá entre nosotros nos quedamos que sí, que hacemos pedagogía, que le damos los acuerdos, toda esa parte, nos quedamos en eso y no hay un mensaje claro a la sociedad y por eso mucha gente se abstiene. Hay que llegar con un mensaje claro a la sociedad. Este debe ser el fin de la guerra con la FARC, 52 años atrás, quedan atrás, pasamos a otro momento. ¿Qué se va a hacer con ese dinero que se deja utilizar en la guerra? 22.000 millones de pesos diarios. Con eso se construyen 467 viviendas de interés social en la semana. 467 viviendas de interés social. Yo creo que 2, 3 mensajes contundentes con la gente es lo que hay que trabajar. De resto, ponerle tanta y ponernos en una indecisión de que sí o no, de que marchamos juntos, perdónenme que lo diga, yo en esa parte no soy muy optimista, no. Hay que llegar al otro sector de la sociedad y con, claro, con movilización social para ver si esto se puede hacer unos ajustes y que salga rápidamente, pero el país no aguanta más tan largo eso. Recuérdeme, perdón. Pero ahí en esa circunstancia tampoco podemos adolecer de evaluar las cosas a un corto plazo. Nosotros también tenemos que revisar el tema en Colombia, que el tema de la baja participación en las elecciones y la abstención ha sido un asunto histórico. El asunto es
Claro, usted lo planteaba, y eso es lo que vendrá posterior, por lo menos, a salir de esa coyuntura. ¿Qué ejercicios novedosos podrán salir a partir de las movilizaciones que se den? Y eso se medirá en el tiempo, y en el momento no hay suficiente claridad con respecto a eso, porque lo que sí hay común en ese momento es un motivo por parte de la ciudadanía para movilizarse, para buscar dar un mensaje sencillo, muy claro a la opinión pública, a la ciudadanía, en decir, hombre, pudo haber sido que algunos sectores de la sociedad se equivocaron al no votar, pero también tenemos la posibilidad de retornar a un camino donde se desescale el conflicto y donde, así usted no lo vea posible, sí es posible por lo menos mover a la gente y pensar en una idea muy clara, y es que tenemos que comenzar a prepararnos, a concertar dentro de una sociedad para recibir un acuerdo de paz y desescalar el conflicto. Los líderes están obligados en la sociedad a dirigir de manera cierta, clara, a la gente que los apoya. El presidente tiene que, en qué está o no, en qué no está. Los alcaldes, los gobernadores, no con indecisión, no puede haber indecisión, porque eso lleva a frustración en la gente, a no saber a qué atenerse. ¿Qué dice su líder? ¿Qué dice su dirigente? El alcalde, ¿qué dice el gobernador? ¿Qué dice el presidente? O los líderes sociales, dirigentes sindicales, o los líderes estudiantiles. Tienen que saber cómo es la cosa. No podemos decirlo en abstracto. Soy de esa opinión. Me parece que la gente tiene el derecho a saber claramente qué piensa, qué propone, quién pretende o es su dirigente. Solamente dos anotaciones. La primera, y es que con toda la extensión que se ha presentado en un tema tan importante como son el asunto de la guerra y la paz en Colombia, sí creo que se va abriendo camino a exigir el tema del voto obligatorio. Es que la gente no puede seguir así planteando el tema, es que yo me quedo porque me da pereza, porque me tomé unos tragos, porque llueve, porque es el partido, porque quiero ver una película. No, así no podemos seguir. O porque ya ganó el SIG, no hay necesidad. Por eso no hay necesidad. Y lo segundo es que lo claro es que el presidente Santos se equivocó en la pedagogía de paz. Fue incipiente, errada, de élites para élites. Nunca llegó al conjunto de la sociedad. Usted, antes de ir a la pausa, usted mencionaba una cifra, 22.000 millones diarios. Vale. Diarios que se ahorraría este país y se podrían invertir en viviendas de interés 410 billones social. se ha gastado en guerra. Y bueno, ahí como para la reflexión, y lo retomamos al regresar de la pausa. No es más fácil hablar de lo malo y hacer que corran los rumores cuando son cosas malas. Mire, este mensaje de los 22.000 millones lo vimos por todos lados y a nadie le importó. Pero si le dicen que vamos a quedar como Venezuela y que vamos a hacer fila para la comida, a la gente lo malo le corren, a lo bueno no. Pausa y regresamos. Si todavía usas caja de dientes y estás cansado de los molestos pegantes, si se te mueven los dientes y no puedes comer, hablar y reír con tranquilidad, debes estar muy pendiente porque muy pronto te tendremos la solución y todo esto será cosa del pasado. Este miércoles 12 de octubre en Nos Cogió la Noche, Total Jurídica nos hablará del impacto en el medio ambiente por la minería en Colombia y su punibilidad. 8:30 de la noche, Canal Cosmovisión. Gracias por continuar con nosotros. Antes de la pausa hablábamos de por qué es tan fácil vender esos mensajes de susto, de miedo. Y cuando se habla de cosas positivas, la gente como no lo cree. Y lo ponemos aquí en algún programa también un ejemplo. Yo voy a decir, Luis Fernando Quijano es una persona honorable, decente, es un gran investigador, una persona que no tiene tacha. Y la gente dice, muy bien, siguiente tema. Pero yo digo, es un ladrón, un pícaro, un delincuente. Eso ahí mismo. Se difunde el rumor muy fácil, Gerardo y John Fernando. Porque nos gusta más como, yo no sé si lo podemos decir aquí, como que nos gusta más esos chismes que las cosas como más concretas y reales y tangibles, John Fernando. Eso habría que mirarlo como desde la visión del poder, ¿cierto? Y de la estructura psicológica que cada uno tiene. A partir de ello uno diría, ¿por qué nos gusta más negar al otro y no darle la posibilidad de lo que es una visión del sí respetable, ¿cierto? Entonces este país se acostumbró, y los políticos nos enseñaron mucho eso, que es decir, es negar al otro para yo poder salir, es pisotear al otro para yo subir. La guerra sucia. Técnicamente eso siempre en esta sociedad ha existido.
y más en la cultura paisa, que en la cultura paisa es haga el negocio, tumbe al otro, sea importante usted y no le importa pasar por encima de quién. Entonces, todas esas posibilidades de negar al otro creo que siempre han llegado. Entonces, ahí es básico donde nosotros tenemos que empezar a cambiar. Lo que decía de pronto Gerardo ahora en el panel anterior, de por qué las movilizaciones sí tienen que tener sentido y por qué nosotros tenemos que estructurar una nueva corriente de pensamiento donde la paz no sea solo el silencio de las armas. Nosotros desde Red Paz, por ejemplo, hablamos de una paz integral, entonces la visión de salud, la visión de educación, de una vida digna. ¿Dónde está quedando eso, cierto? Y todas estas movilizaciones, y por eso yo dije, el 2 de octubre no todo fue negativo, fue volvernos a pensar como ciudadanía, fue volvernos a pensar como un conjunto de Colombia, hacia dónde tenemos que ir. No es el silencio de las armas, que ahí también la gente ha tenido como ese error. Creo que es que terminar la guerra ya es solo decirle a las FARC no dispare. Son todas esas otras propuestas que no se han difundido, que no se han leído, y por eso cuando se hablaban de las 297 páginas, la gente solo veía eso, lo que decían ahora de pronto ustedes, de decir cárcel, puestos políticos, dinero para unos desmovilizados, pero nunca se habló de la visión del desarrollo del campo, de la participación política, o sea, de lo del narcotráfico, nunca se habló. Y ahora sí están tomando relevancia. Y ahora se está hablando de eso, entonces creo que va a ser importante. El 2 de octubre no todo fue negativo, también hay cosas positivas. Sí. No, quiero decir dos cosas. En primer lugar, que yo estoy de acuerdo con las marchas, las acompañé el viernes aquí en Medellín. Claro. Hemos apoyado a Urabá y hemos apoyado, y el miércoles vamos a Bogotá con un grupo de víctimas también, este próximo miércoles, pasado mañana. Eso en primer lugar, que admiración y respeto por sus dirigentes, en primer lugar eso. Movilizar a la gente es un trabajo muy grande, muy importante y no es fácil. Y segundo, creo que ellos movilizaron con el no, como confesó el gerente de la campaña del no, Juan Carlos Vélez. Dijo, había que sacar a la gente berraca a votar. La emberraca con odio, ¿cierto? La emberraca con tragedia, claro. Y entonces las ideas que vendieron fueron para eso. Es más fácil, rápido, vender el odio que vender la posibilidad de la construcción de 4 años, 6 años que llevaba la FARC y el gobierno allá en todas esas páginas. Es lo que más se ha avanzado en la historia del país para solucionar. Nunca habíamos llegado tan lejos. Claro, y además con un problema, que ese engaño no era únicamente para tener curules en el Congreso, como históricamente ha pasado. En las elecciones se tienen unos consejos, unas asambleas o unos congresistas. Acá el engaño fue para continuar en la guerra, para que continúen los muertos, para que cientos de muchachos del campo y de la ciudad pobres sigan muriendo en la guerra. Para eso fue el fraude. Es más difícil, esto es el delito más grande cometido de manera colectiva por una dirigencia que se organizó para eso, para un concierto para delinquir, para matar más gente en la guerra. No era ni siquiera para una curul, que es lo que pasa generalmente en las elecciones. Las elecciones para definir el alcalde, los congresistas. No, aquí era para... ¿Y eso por qué les conviene? Bueno, han tenido al país así y así lo han gobernado, así lo han gobernado. Así se han quedado con las tierras, así se han enriquecido, así no le dan respuesta a nadie, nadie les pide, así hay una impunidad del 95% en el país. Porque la gente se enfoca solo en tema de seguridad. Claro, pero mire, es que detrás de esto hay un engaño colectivo, así como se ha administrado el país, el 95% de impunidad en Colombia. No querer la Jurisdicción Especial para la Paz es decir que sigamos en esa línea, 95% de impunidad. No son datos nuestros, son datos de la propia rama judicial. Bueno, nosotros poníamos el título del programa esta noche, ¿acuerdos para cuándo? Porque ya no se pudo el 2 de octubre. Definitivamente, si se hubiera ganado el sí, ya no ganó, lo que tenemos claro, pues ya estaría en trámite ese fast track de la amnistía, por ejemplo, de la ley de amnistía, ya estaría en trámite y seguramente estaría andando esto. No se pudo, pero entonces sí se va a poder, porque resultan una cantidad de propuestas ahora. Y unas propuestas muy curiosas, que muchas de esas están en los acuerdos, y llama la atención eso, que los promotores del no, los voceros, están proponiendo cosas que ya estaban en los acuerdos. Entonces uno dice, bueno, y entonces, ¿para qué oponerse si es lo mismo? Y aparece otra, un nuevo plebiscito. Y entonces hablamos primero de las propuestas del Centro Democrático del senador Álvaro Uribe, como el de las granjas agrícolas, como el de incluir inclusive a militares también en esto de la amnistía o los alivios, y una cantidad de cosas. Hablemos primero de esas propuestas. ¿Qué es viable y qué no es viable, qué estaba y qué no estaba? Luis Fernando. Bueno, lo primero es que hay propuestas que están haciendo los del no,
en cabeza del hoy senador Álvaro Uribe Vélez, muchas están ahí, otras no se pueden, no tienen sentido. No son viables. Nadie debe devolver los acuerdos de paz en la medida en lo que está hoy. Hoy estamos a segunditos de cerrar definitivamente la puerta. Y lo otro es que ya los militares, muchos de los cuales están en las cárceles, de esos militares en la cárcel ya dijeron no nos hable de alivio, nosotros vamos con la justicia transicional del Acuerdo de La Habana. O sea, ya hay una gente que se separa de este Dicen tema. que es mejor. Y lo otro es que información que nosotros tenemos de primera mano es que los miembros de las FARC ya están organizándose en los lugares cercanos, respectivos a donde van a estar las zonas de concentración. de normalización y de ubicación. Entonces, mire que son cosas positivas. Están a la espera de que el presidente organice definitivamente el asunto. Lo que sí vemos nosotros es que las FARC van empeñadas a la paz, medio país y más allá está empeñado en eso, y el presidente Santos tiene claro que este acuerdo ya no se devuelve con nada. El acuerdo va para adelante y el acuerdo le va a servir al país. Y hoy inician a las 5 de la tarde los diálogos formales con el Ejército de Liberación Nacional. 2 pasos importantes en una semana que se consideraba dura, o en estos días que se ha considerado tan difícil la cosa. Bueno, insisto en esta pregunta, ¿acuerdos para cuándo? Porque ya. Ahora lo que se supone es que llegan unas propuestas, de esas de las que estamos hablando. El acuerdo es para allá. Ya. Unas propuestas, y entonces hay que llevarse a las FARC, y nosotros suponemos que las FARC de pronto no van a aceptar todo lo que están proponiendo desde el Centro Democrático y van a volver. La pregunta para todos es, entonces vamos a tener a los negociadores del gobierno como mensajeros llevando razones del uribismo a las FARC y que ellos devuelvan eternamente, ¿o qué? John Fernando. Bueno, primero yo creo que habría que mirarlo desde muchos puntos, o sea, no hay un solo punto. Primero, no hay un solo líder, o sea, si digamos que el líder más representativo es Uribe, miremos que Pastrana también está hablando, Marta Lucía Ramírez también está hablando, el exprocurador también está hablando, y otra gente que no se siente representada. Miremos que muchos pastores cristianos también tuvieron pues como algunas ideas, entonces eso es el cuento. Desde lo político, ellos no tienen afán, ¿cierto? Y nos dicen, todos están planteando que hay que esperar hasta las elecciones presidenciales del 2018. Desde la visión económica, lo que decían ahorita de la carta de los 400 empresarios, ellos tienen mucho afán porque la visión económica es la que ellos necesitan más fuerte. No es nada raro que si vemos en el 2 de octubre en Cartagena estaba la gente del Banco Mundial, estaba gente que era importante a nivel económico y ellos necesitan mover como lo económico. ¿Hay expectativa en ese tema? Desde lo social, uno dice, con estas marchas que se están dando, con las presiones de las organizaciones internacionales, de las organizaciones nacionales, quieren que todo sea como ya, vamos a firmar el cuento. No hemos escuchado a las FARC dice, nosotros estamos dispuestos a parar la guerra, ¿cierto? Y como dicen ustedes, de todas maneras, los negociadores del gobierno seguirán impulsando esto. Vamos a ver cuáles son los cambios que se están diciendo, porque lo de Uribe, en su visión, es lo que él trabajó en sus 8 años de presidencia, más si les unimos a lo cuando fue gobernador de Antioquia y más la apuesta política del Centro Democrático. Uno, en lo que él propuso, es su plataforma. Entonces vemos que ahí no hay como claridades en las cosas. Ojalá, nosotros decimos, con la presión política, con la presión de los movimientos sociales que en este momento se está dando y con la presión económica, ojalá los diálogos se definen ligero. Y más con lo otro, pues vemos que con el ELN también ya se está abriendo como la otra puerta, entonces es comenzar rápidamente a que se mire como un acuerdo. Bueno. Hay expectativas, unas muy débiles y otras ojalá que fueran mañana. Vamos a hacer la pausa y luego seguimos para que hablemos del mismo tema que les planteaba hace un momento. Ya regresamos. Si todavía usas caja de dientes y estás cansado de los molestos pegantes, si se te mueven los dientes y no puedes comer, hablar y reír con tranquilidad, debes estar muy pendiente porque muy pronto te tendremos la solución y todo esto será cosa del pasado. Este miércoles 12 de octubre en Nos Cogió la Noche, Total Jurídica nos hablará del impacto en el medio ambiente por la minería en Colombia y su punibilidad. 8:30 de la noche, Canal Cosmovisión. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Les planteaba a ustedes la inquietud de hasta cuándo esto, porque no creo que vaya a ser fácil que las FARC acepten todas estas condiciones que están planteando desde el uribismo. Y bien lo decía John Fernando Mesa, es que
ellos tomaron el triunfo como propio y están siendo los voceros prácticamente de las inquietudes. Y hay mucha gente allí que también votó no e hizo campaña. Son como 16 comités, si no estoy mal, y esa gente también tiene que tener cabida ahí, las víctimas de las FARC. Es decir, eso no es asunto de una sola persona. Y entonces el tema lo lidera un solo hombre y hay un tire de afloje. ¿Y hasta cuándo? Algunos planteaban, no, se hacen algunas modificaciones, se negocian nuevamente porque es el gobierno y son las FARC los que están negociando, nadie más, y ellos llegarán a unos acuerdos y al final veremos qué va a pasar con los acuerdos ya una vez reorganizados. ¿Habrá necesidad de plebiscito nuevamente o no? Mire, a la pregunta anterior lo que has dicho, ojalá no pasara esto el 31 de octubre, como inicialmente se dijo, ojalá no pase de ahí. No. Yo lo que creo es que no va a ser monolítica la solución, que siempre se va a quedar unos por fuera, ¿cierto? Aquí con los cristianos, aquí con los de ideología de género, con los pastores, con la iglesia, se podrá mirar una redacción, si se quiere, que se acople a su sentir. Para que no sientan que le están metiendo... No, exactamente, las confusiones y las confusiones que haya sobre el tema. Pero hay otro sector que va a estar, es en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por un interés específico. Por un interés específico. Y por el tema de tierras, que aunque no están en el acuerdo, ellos lo meten ahí. Es que lo han metido ahí. Entonces, María Fernanda Cabal lo dijo 2 veces, lo ha planteado 2 veces en el Congreso, reforma a esa ley, una ley que tiene vigencia de 4 años, la ley de víctima y restitución de tierras. Eso no es del acuerdo, eso viene de atrás. Y el tema de la jurisdicción especial, ya hablé sobre eso. Entonces, con eso no podrá haber acuerdo. Yo creo que con un sector, otro sector, podrá haber un acuerdo. Podrá haber un acuerdo que no implique que se dañe la estructura de lo pactado en La Habana. Yo creo que es eso, y eso se puede hacer rápidamente. Lo que no puede esperar es el país indefinidamente. Mire, yo pienso que, ¿qué pensaría un extranjero si dicen, no, es que Colombia decidió que va a seguir en guerra? No, ¿usted se va a hacer turismo a un país que está en guerra así fácilmente? Tiene implicaciones económicas. Dice, yo me voy a invertir en ese país que decidió continuar por la guerra, que tiene implicaciones diariamente. Los empresarios de la guerra, sí. Para un turista que llega, para un turista que llega al país, es que mire, es para él, es para el que le ponen la gasolina, es para la señora que lo atiende en el hotel que llega, es para el que mueve los alimentos, es para el sitio del bar, es para el sitio del almacén. Genera economía. Pero si el mensaje que le damos al mundo entero es que vamos a continuar en guerra, pues nadie fácilmente viene para acá. Alex, ¿qué es lo que buscan ustedes con esta marcha? Usted me decía en la pausa, va a haber una marcha grandísima, gigantesca, que muchos analistas dicen esto va a ser una cosa de locos, y ojalá así sea. Y estamos aquí invitando, nos unimos desde aquí, desde el programa, a participar en esto, a hacer toda la difusión que sea necesaria para que sea una marcha realmente significativa, que llegue a donde tiene que llegar, Alex y Luis Fernando, Gerardo y John Fernando, que llegue a donde tiene que llegar, porque si salimos todos a las calles, yo creo que no va a haber, esa presión no la aguanta nadie. 20 de octubre, la marcha. ¿Cómo va a ser? 20 de octubre, incluso es una gran marcha Colombia Pacífica, así se titula. Y la idea que nosotros queremos transmitir a la opinión pública es: estamos listos para el tema de los acuerdos, estamos listos como una articulación, como un sentido de país, como entender que somos ciudadanos de una misma nación, y en eso nosotros debemos tratar de salir a las calles y manifestar claramente que estamos listos para que se resuelva lo más pronto posible este problema en el que se ha venido acrecentando por no votar, por sí votar, por estar en un lado o en el otro. Pero lo que nos tiene que congregar a nosotros es ese sentimiento de colombianos, y por eso ese día vamos a marchar con una camisa blanca, vamos a marchar con una manilla que tenga la bandera de Colombia, como ese que tiene usted, volteado, como la que tengo acá. Pero el sentido es eso, es un sentido amplio, es un mensaje amplio, porque ahí cabemos todos, porque todos en última somos colombianos y somos los afectados en términos de esta incertidumbre que se ha generado. Se nos acaba el tiempo, rápidamente 30 segundos para cada uno. John Fernando, ¿hay esperanza? ¿Hay salida? No, yo creo que hay mucha esperanza. Desde Red Paz decimos, nosotros llevamos 24 años en contravía, en contra de la guerra. No vamos a desfallecer en este momento. Gerardo. Sí, yo creo que debemos conservar la esperanza, saber que la cosa no es tan fácil, hay que tener paciencia, pero hay que buscar que sea rápida, si no volvemos a caer en otros 50 años. Luis Fernando. Inminente la paz en Colombia, la esperanza es todo, paz rural, paz urbana, y el posconflicto nos va a cobijar a todos, para allá vamos. Claro que sí. Alex.
Sí, indudablemente hay esperanza porque ya hay más de 10 ciudades sumadas a esta iniciativa y es mucho como se está moviendo en redes sociales. Invitamos a los televidentes a que se sigan sumando. Los invitamos, por supuesto. Nosotros nos unimos aquí en el canal Cosmovisión en el programa Nos Cogió la Noche a esta iniciativa de los jóvenes. Mire que nos están dando ejemplo. Algunos de ellos no salieron a votar, hubo abstención, otra gente votó de una u otra manera. No vamos a criticar ahora eso, pero yo creo que es momento de movilizarse todo el mundo. No nos quedemos, digamos que no volvamos a pasar por lo mismo ya. Si no salimos cuando tenemos que salir, es el momento de hacerlo. 20 de octubre, muy 4 pendiente. p.m., 4 de la tarde, deseos. aquí en Medellín. Aquí Y en eso va a ser en Medellín. todo el país. Y ojalá los medios de comunicación del mundo muestren esos ríos humanos llamando a la reconciliación, a la concordia, al diálogo, a la paz, que es lo que queremos todos. No íbamos a lograr la paz con la firma de unos acuerdos con las FARC, pero sí se construía la paz porque así decía el acuerdo, construcción de la paz. Y yo creo que no podemos nosotros rendirnos y pensar que esto no tiene salida. Nos quedamos así toda la vida y nos aguantamos, pues yo creo que es el momento de que cambiemos. Muchas gracias a nuestros invitados esta noche, gracias a nuestros televidentes, como siempre, por preferir este programa de opinión. Y antes, recuerde que por higiene y salud es recomendable cambiar el colchón aproximadamente cada 5 años. ¿Y usted hace cuánto que no cambia su colchón? Comodísimos para dormir profundamente. Comodísimos. Colchones comodísimos. Especialistas en descanso.